Informamos para servir. Continuamos. Mira, se niega a retirarse don Samuel Roa. Ya quiere que lo invitemos a la mesa de los... Con violencia. Ya quiere que lo integremos a la mesa de los viernes. Dios nos libre. Mira, ya está con nosotros Santiago Zamanillo del Partido de Acción Nacional. Bienvenido. Pongan orden, hombre. Bienvenido. Erika, muy buenos días. José Luis, qué gusto estar con ustedes. José Luis Fernández del Partido Verde. Ya hasta te nos andas ahogando con Samuel Roa, hombre. Bienvenido. Sí, bueno, aquí saludando al buen amigo Samuelito, qué bárbaro. Buenos días a todas y a todos. Tremendo, como siempre. Y llegando tarde, pero presente, Carlos Arreola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la Sí, invitación. llegaste justo a tiempo. Venimos con el senador Noroña, que les manda muchos saludos. A También ver, quiero que al pueblo de pongamos San Luis este video. Potosí. Por favor, justo te estábamos esperando, Carlitos. Ay. Vamos a ver este video. Me sentí como Andrés Manuel. Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados. O sea, era austero a fuerzas, ahora que ya no lo es, pues ya disfruta de las glorias del cargo público y de la buena vida. ¿De verdad es esto lo que representa el movimiento de la 4T? ¿De verdad es esto lo que representa el Congreso del Estado de San Luis Potosí como su invitado especial, Carlos? Pues mira, el senador Noroña yo creo que es una persona brillante y él mantiene una narrativa diferente a lo que la mayoría del movimiento de la transformación. Él es contestatario, él cuestiona incluso al interior, y es que es así, el movimiento de la transformación es tan diverso, Erika, que cabe Fernández Noroña y cabe Lili Telles. Imagínate, luego nos traicionó. Gerardo Fernández Noroña, en lo particular, Es un a ti como compañero del morenista te movimiento. representa. Es un Carlos. compañero del movimiento. Tampoco te podría decir que Adán Augusto, tampoco te podría decir quién más que Manuel Velasco. Las corcholatas que compitieron, por ejemplo, tienen su forma de hacer política y estuvieron respaldados por millones de personas, Erika. A mí me representa más la doctora Claudia Sheinbaum y yo soy más del estilo de la doctora Claudia Sheinbaum, pero el compañero La Fernández doctora Claudia Noroña, Sheinbaum le acaba de hacer un sí, jalón de orejas fuerte. desde Claro. en todos los sentidos, diciéndole, esto no es una cuestión de discurso, aquí hay que ser austeros. Sí. Ese es el compromiso que tenemos con la yo gente. coincido en eso. Y el Congreso del Estado de San Luis Potosí lo invita como invitado de honor a su informe. Pero bueno, no tanto como invitado de honor, es amigo de Cuautli, fueron compañeros de Cuautli legislatura. lo dice en el video, es el Sí. invitado de honor, es Sí, el invitado bueno, de sí honor. es un buen invitado, a mí me parece que es un compañero muy relevante a nivel nacional, mucha gente lo respalda, acaba de vivir una agresión fuertísima y yo no quiero ser parte de la campaña en contra de él. La verdad es que él fue el que recibió una agresión del presidente chango del PRI, Alito Moreno, que además ahora nos quieren venir a gobernar también al Congreso del Estado. Eso sí sería más grave, yo te podría decir, Oye, a ahorita diferencia platicamos de eso. de recibir a un senador que es compañero del movimiento y que es una de las figuras más relevantes. Podremos no coincidir en todo, pero en la diferencia reside en la posibilidad de un consenso, y en Morena es tan diverso y estamos tan nutridos de diferentes formas de pensar que gente como Noroña abona al movimiento, pero la doctora Claudia Sheinbaum es la que ganó en la encuesta. Pero habiendo tanta gente, de verdad, mira, a ver, vamos a poner el ejemplo más sencillo. Mañana te viene cae la mejor? presidenta y viene con Rosa Isela Rodríguez. Ándale. Rosa Isela, que es Es potosina. así. A ver, de verdad Morena en San Luis Claro. Potosí, de verdad el Congreso del Estado no pudo haber hecho la gestión para que un día antes llegara la secretaria de Gobernación y viniera a su informe y representara justamente al movimiento de la 4T y estuviera ahí como invitada de honor. Lo No se intentamos. pudo haber hecho esa gestión. El año que sigue vas a ver Y que nos lo vamos a alcanzó para intentar, Gerardo sí. Fernández Noroña, entonces. Pues sí, la verdad es que es un movimiento tan diverso, te digo. Noroña tiene una gran representación en San Luis Potosí. Yo lo invité a la Facultad de Derecho cuando era estudiante y llenísimo. O sea, Pero es que una fue- cosa es que venga a una universidad, como dices, a Ajá. hablar de pluralidad y de movimientos, y otra cosa es que lo traigas al Congreso del Estado como una figura central cuando está en medio de estos escándalos, incluso de ilegalidad, porque le andan quitando la casa de los 12 millones de Eso pesos. es la parte de famosa una casa. campaña mediática y ¿Qué sabemos dicen el PAN y qué perfectamente. dice el Verde? A ver, porque a lo que viene es al recinto legislativo de San Luis Potosí. Independientemente de que Carlos Herrera sea diputado local, pues a final de cuentas es el recinto de los potosinos, de la representación ciudadana. ¿Están de acuerdo con esta visita? No, a ver, por supuesto que son de los personajes que tiene hoy el oficialismo y que los dibuja de cuerpo completo. Por supuesto que Noroña es de estos perfiles que debemos enseñar en las universidades de lo que no se debe hacer como político, Erika.
Y por supuesto que es un personaje que además le pesa mucho al oficialismo. Ahí están una serie de manifestaciones expresas que ha vertido en los últimos días, retando a todos los pobladores de donde tiene su flamante que me la quiten, ya veremos, ¿no? Con una burla. Y bueno, hoy pues ya dijo, expresa, manifiesta que él era franciscano por necesidad, pero hoy que tiene la posibilidad y que ha lucrado de los puestos en los que ha desempeñado, pues ahora es faraón, ¿no? Ya tiene estos flamantes viajes. ¿Qué dices, chiquis? Pues yo creo que es un personaje que está en medio de una polémica muy grande. Coincido con Carlitos Arreola, que es amigo del presidente del Congreso, de Cuautli. Cuautli entiendo que lo invita en su carácter personal, como invitar a un amigo, a un compañero. Y bueno, pues será interesante ver cómo reaccionan los diferentes sectores. Yo en lo personal, en lo que también coincido con Carlos, es que es un personaje que a mí en lo personal lo respeto, pero no me representa, ¿no? Yo tengo otra manera de ver la política y de entender los encargos. Él tiene una postura muy particular que se le respeta, que además su personaje lo ejecuta pues a la perfección, su personaje con el que muchos coinciden y otros no coincidimos. Y mira, lo quiero dejar en claro, aquí lo hemos entrevistado varias veces, pero insisto, no es lo mismo invitarlo a dar una plática en la universidad, escuchar su postura en un medio de comunicación, a traerlo a la sede del recinto legislativo de San Luis Potosí, casi como padrino de este primer informe del Congreso del Estado de esta legislatura. Híjole, de verdad a mí me genera muchas dudas, y más a la coyuntura que estamos viviendo, porque por cierto, hablemos de la alianza que dicen sostener el Verde y el Movimiento de Regeneración Nacional en estos días, en esta semana. El liderazgo del Partido Verde a nivel nacional sale a decir que, bueno, que en algunas entidades federativas, 17 si no me equivoco, podrían estar considerando pues no ir juntos. Esto fue lo que manifestaron. Y vamos a seguir apoyando a la presidenta de México. Y las dirigencias locales pues van a tener libertad para, si existen proyectos conjuntos que se puedan realizar en el ámbito local, pues podremos ir en alianza. Y si suceden casos como los que sucedieron en Tamaulipas, las dirigencias locales pues podrán tener la libertad de competir de manera autónoma y de manera independiente. ¿Está libre albedrío entonces? Sí, claro, no se les va a forzar a ir en una coalición, pues si no hay un buen trato, ¿no? Pero se enumeraron las entidades federativas y entre ellas está San Luis Potosí, en donde el Verde buscaría ir en proyecto individual, José Luis Fernández. Bueno, no es preciso que el Verde esté buscando ir en un proyecto en lo individual, pero tampoco es un hecho inédito, ¿no? Si analizamos la elección del 2021 y del 2024, en lo local, en muchas de las postulaciones locales no fuimos juntos. En esta última reciente, en el 2024, postulamos candidaturas al Senado diferentes, ¿no? El Partido Verde postuló a Ruth González y a Gilberto Hernández, que fue la fórmula que resultó ganadora, y el Movimiento de Regeneración Nacional postuló a Rita Rodríguez y a Ignacio Segura. Y es la fórmula que queda en tercer lugar y que no acceden al encargo. Y en el 2021, pues el Movimiento de Regeneración Nacional también postuló candidata a la gobernatura con la figura de la doctora Mónica, compitiendo en contra del hoy gobernador Ricardo Gallardo. Para nosotros no es una situación inédita en lo local. No siempre hemos logrado los consensos para ir acompañados de Morena, y nosotros pues la obligación y lo que tenemos que hacer en este momento es prepararnos para competir en las condiciones que sean. Yo lo he dicho en esta mesa en repetidas ocasiones y me voy a sostener en eso, no es el tiempo de las alianzas se construyen meses más adelante. Ahorita el tiempo es de organización dentro de los institutos políticos, de construcción dentro del territorio para poder llegar en el momento adecuado, pues con una bolsa de canicas, por llamarle de una manera coloquial, decir, pues esto es lo que traigo y esto es lo que me correspondería, pues de acuerdo a mi peso, a mi organización, a mi tamaño político. Lo que sí yo no pierdo de vista, y es la parte central de nuestra posición, es que nosotros somos la primera fuerza política en el estado de San Luis Potosí. Ganamos en el 2021 y ganamos en el 2024. Carlos Arreola. Sí, habría que ver, ¿no? Habría que ver la primera fuerza política a nivel local, tal vez. La primera fuerza política federal pues es Morena, somos la fuerza política que recibió más votación en la elección federal y claro, habrá que analizar qué errores cometimos
qué errores no cometimos, en qué acertamos, pero lo que sí te puedo decir es que coincido con Chiquis, con José Luis, en que política es tiempos, y en este momento estamos fortaleciendo a nuestro movimiento. El Partido Verde está haciendo lo propio, el Partido del Trabajo está haciendo lo propio, y cada quien está, digamos, moldeando su estrategia de cara al 2027. Nuestra estrategia es territorial, es con la gente, y la línea ya está hecha para hacer lo que hizo López Obrador, lo que hizo Claudia Sheinbaum, que es ganar de manera aplastante las elecciones. Hay que convencer a la gente, hay que estar cerca. Ya lo demás vendrá en el momento de un análisis nacional. Yo creo que eso es importante, que las dirigencias nacionales tienen que tener la fotografía nacional de cómo está cada uno de los estados, y ahí ya podrás ver dónde conviene, dónde no conviene. Los partidos a nivel nacional tienen la obligación de cuadrar el género. La paridad de género se hace con los partidos a nivel nacional en cuanto a gubernaturas, en ¿Cuál cuanto a está listas. siendo el punto de quiebre en esta alianza Verde y Morena para el caso de San Luis Potosí? ¿La ley antinepotismo? Pues yo no veo un punto de quiebre en la alianza legislativa. Hemos mantenido, no sé si ahora la ¿Pero mesa en la directiva, electoral? por ejemplo, pueda llegar a hacerlo. ¿Perdón? ¿En la electoral? ¿En la En la alianza electoral? pues ahora no hay alianza electoral porque no hay elecciones. Ahora que venga el 2027, vamos a plantear ver si vamos o no. Aquí es algo normal que el Poder Ejecutivo, lo tiene el Partido Verde, y como Poder Ejecutivo, pues tiene que cachar a los partidos más débiles, como Movimiento Ciudadano, que solo tiene un diputado, como el PRI, que solo tiene 2 diputadas y que representan poco en el Congreso, pues los captas como Poder Ejecutivo, como nosotros a nivel nacional. Es política y es estrategia legislativa. Entonces, es muy sencillo tener a los partidos más débiles a tus pies cuando tienes el Poder Ejecutivo. Con nosotros dialogamos de iguales, nos ponemos de acuerdo, en algunas vamos juntos, en la mayoría de las reformas federales, en todas las reformas constitucionales, en algunas cosas locales, en algunos nombramientos no hemos ido juntos, y hemos ido aprendido a ir caminando así en cuanto a la alianza legislativa, y la electoral la veremos en el próximo año. Santiago, ¿ves yendo juntos a Morena y el Verde en la elección del 27? Bueno, a ver, yo creo que la continuidad o la ruptura de la alianza electoral de esta triada que conforma el oficialismo, Erika, Saber, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, sí estoy convencido que será algo que se definirá en los meses venideros, pero también estoy convencido de las manifestaciones que he escuchado que se resolverá en las cúpulas nacionales, por un lado. En ese sentido hay que decirlo que ya hay expresiones manifiestas en donde sí se evidencia, Erika, que por lo que hace a las elecciones locales no habrá alianza. Es decir, hay una manifestación muy clara de Arturo Escobar, de Manuel Velasco y de múltiples liderazgos del Partido Verde que ya han dejado ver que por lo que hace a las elecciones de las cuestiones locales irán independientes. Incluso se ha dejado ver ya muchos nombres que abanderarán las candidaturas del Partido Verde en las 17 elecciones a gobernador que hablaba. Se habla de Karen Casterjona Guerrero, se habla de Carlos Puentes Zacatecas y múltiples nombres que ya evidencian esto. Ahora, independientemente de eso, es una cuestión interna de las fuerzas políticas del oficialismo. ¿Ustedes van a ir en alianza con el PRI? No. A ver, es algo que no se ha definido, pero por supuesto que no. Oye, pero ya que lo pones sobre la mesa, a ver, ¿quién va a ir con alianza con el PRI? Nadie. ¿El PAN o el Verde? Porque ya le están entregando la mesa directiva del Congreso, ¿no? Buen punto. Ahí yo te podría decir, perdón, déjame salvarlo, porque sí, o sea, lo que la gente de San Luis Potosí sepa, que si el Congreso del Estado funciona como funciona, es porque los que son la oposición, el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano, están a los pies del Partido Verde y es la fuerza mayoritaria y está bien, no está mal, pero no existe una oposición a nuestro proyecto, porque en San Luis Potosí ganó la transformación y en lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en cómo se implementa, ¿no? Hay que dialogar con la federación, hay que ir haciendo un modelo y en eso estamos, pero no ¿por qué hay estás en oposición. desacuerdo con que llegue Sara Rocha a la presidencia de la mesa No directiva? estoy en desacuerdo con que llegue Sara Rocha. Sara Rocha, pues me parece que es una política profesional de toda la vida, me parece que tiene una carrera que se debe de respetar, pero lo que representa el partido de Alito Moreno, que lo que queda del PRI, que cabe en un salón, vaya y diga que somos Alito Moreno y que Alito Moreno representa, cuando va y golpea al presidente del Senado, me parece gravísimo y eso no puede pasar en San Luis Potosí. Capaz que ahí nos van a querer agarrar a cachetadas a nosotros, imagínate. Eso es lo que no se puede permitir. El estilo de Alito Moreno no puede gobernar en San Luis Potosí y eso es a lo que nos oponemos desde Morena. El que cada lunes esté haciendo una conferencia de mentiras, cuestionando el proyecto que en San Luis Potosí es mayoritario. Aquí se votó por la transformación. 870,000 votos por 3 partidos, imagínate, apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum, y le vamos a entregar la mesa directiva a una priista que tiene la mínima representación parlamentaria. Pues a mí no me parece racional, pero me parece ¿quién le que está te habla de impulsando? lo electoral, el Verde, el PT, Nueva Alianza y el PRI.
Entonces sí, digo, es la lógica de lo que te digo, desde el Ejecutivo cooptas a los más débiles y con los más fuertes acuerdas. Entonces, pues bueno, es la vida del Congreso y habrá que entender, pero que el pueblo de San Luis Potosí lo sepa, que el PAN, que el movimiento de las dos mentiras, Movimiento Ciudadano, y que el PRI, pues no existen en el Congreso. José Luis Fernández, ¿por qué está el PRI impulsando a Sara Rocha para ocupar la mesa directiva del Congreso del Estado? Es su partido, el PRI es su partido. ¿Por qué el verde? ¿Por qué está el verde apoyando? Bueno, yo estuve en el Congreso del Estado y no conozco en este momento cómo están las condiciones, pero yo creo que debe haber. ¿Ya son algunas aliados otras el PRI y el verde? Pues no lo veo, no somos aliados en ningún lado. Aquí estamos hablando de un parlamento que integran 27 diputadas y diputados, que los 27, cualquiera de ellos, tiene la posibilidad de presidir la Cámara de Diputados en el Congreso del Estado, más bien en San Luis Potosí. No existe una correlación para ocupar ese espacio con el número de votos en una elección o el tamaño del grupo parlamentario. No es la Junta de Coordinación Política. Lo que está reglamentado es la Junta de Coordinación Política. Pero cualquier diputado que logre el consenso de la mayoría de sus compañeros puede ser presidente del Congreso. Si, eso es lo que dice la Constitución, el reglamento y las normas pues que rigen en la operación del Congreso. Entonces, entiendo yo que están en este momento en esa discusión, que hay una propuesta sobre la mesa que integra una presidencia que además entiendo pero que a ver, son puras mujeres. el aliado y que es lo Morena, celebro. y Morena había dicho que quería llevar a sus mujeres a la presidencia de Pero la mesa Morena ya directiva. tuvo la presidencia y va a tener la Junta de Coordinación Política en 1 año y medio. No es una discusión que me toque a mí, lo aclaro. No, pero Yo digamos como visión de Yo partido. estoy hablando Claro, como visión, o sea, yo creo que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tienen la posibilidad de acceder a los puestos de gobierno del propio Congreso. Entonces, Morena tiene garantizado su espacio, va a presidir la Junta de Coordinación Política en 1 año y medio, será a partir del mes de marzo, abril del año que entra, y yo veo de una forma sana que las minorías puedan acceder a los puestos Pero de gobierno. ayúdame a entender entre PAN. esa visión, porque a ver, por un lado, el gobernador habla de la herencia maldita del PRI, Sí. del gobierno de Juan Manuel Carreras, del PRI. Y por otro lado, en el Congreso del Estado, el Partido Verde, el partido del gobernador, impulsa la propuesta de la dirigente estatal del PRI, porque a final de cuentas no solo es diputada, es dirigente estatal del PRI, para ocupar la mesa directiva en el Congreso. Son poderes diferentes y yo no creo que el gobernador ande metido en el tema de quién va a presidir el Congreso. No, pero no es como faltarle, digo, si él está diciendo el PRI es la herencia maldita, lo que hicieron mal, etcétera, no es fallarle a la visión del gobernador, no es ir en contra. Habría del que mensaje. preguntárselo a los diputados. Desde mi opinión, yo creo que es más bien un tema de organización dentro del Congreso, donde la visión de la mayoría pues quiere darle representación a las minorías. Santiago, el motivo ¿ha que sea. traicionado el PRI la alianza legislativa con el PAN? Por supuesto que sí, Erika, y es evidente. Ahora, yo no creo, como dice José Luis, que es un tema simplemente de representación. Yo no creo que en política haya coincidencias, todo es perfectamente calculado, aunque a veces no salgan las acciones. Esto ya refleja un acercamiento, por supuesto, del PRI con el Partido Verde, pero que a todas luces desdeña los partidos que conforman el oficialismo. El debate original, Erika, para presidir la mesa en este segundo año estaba entre nosotros, Acción Nacional, que levantamos la mano y lo justificamos a la luz de los 200,000 votos. No obstante, tenemos los mismos diputados que el PT frente a los 37,000 que tenía el PT. La contienda estaba entre el PT y nosotros, pero es evidente el desdeño, el desinterés y el maltrato que tienen para los partidos que han ido acompañando estos proyectos. Y eso es lo que justifica este acercamiento que ya existe, por supuesto, entre el Verde y el PRI con un fin meramente electoral. Yo no José Luis. tengo que reaccionar, no coincido con eso. Cuando yo estuve en el Congreso, te pregunto quién fue la primera presidenta y de qué partido era en la legislatura anterior. Yolanda. ¿Y de qué partido es Yolanda? Era Yolanda, El Verde. ¿no? Del Del PRI. Yolanda era del PRI. Bueno, pero hoy está con el Verde. Bueno, en ese momento presidió el partido, no estaba con el Verde. En ese momento presidió el Congreso Yolanda Cepeda. Era el PRI y era un acuerdo que tomamos en ese momento entre los grupos parlamentarios en darle juego y representación a todas las fuerzas. En la legislatura anterior, casi todas las fuerzas presidieron el Congreso. Lo presidió el PRI, lo presidió el PT, lo presidió el PAN, a pesar de que el PAN tuvo la Junta de Coordinación Política, por supuesto lo presidió el Partido Verde. Entonces, a Morena no le tocó presidir, pero inicia esta legislatura con la presidencia este año y va a tener la Junta de Coordinación Política. Yo más bien creo que es un tema de cómo se construyen los consensos dentro de un parlamento, representándose todos. Esa es mi opinión personal y me muero con ella.
Tengo que hacer una pausa. Regresamos para cerrar con este tema, pero también para hablar a ver qué está pasando en San Luis Potosí con la Fiscalía Especializada en Desapariciones. Una demanda que ha tenido la sociedad civil, una demanda también ya del gobierno federal en la armonización de las normas y que el Congreso del Estado no saca adelante. Vamos a platicar de ello al regresar. Continuamos. Estamos de regreso en la mesa de los viernes. A ver, cerremos con el tema de esto de la mesa directiva. Carlos, querías hacer uso de la palabra. No, bueno, solamente explicar qué es lo que está pasando. Estamos al interior del Congreso y me parece que debemos decirle a la gente qué es lo que está pasando. Nosotros también nos tomó por sorpresa la propuesta. Como dice Chiquis, es representativa de una minoría muy minoría, que no fue representativa en gran parte del pueblo de San Luis Potosí. Hay compañeras como la compañera Diana Ruelas, como la compañera Jacqueline, que son del PT, muy buenas, han estado en la directiva y me parece tienen una posibilidad muchísimo mejor con el movimiento de transformación. Las compañeras de Morena, Nancy, Gaby, y no sé, hay muchas compañeras que tienen la capacidad y son muy buenas en el debate como para tener que cambiar el modelo que votó San Luis Potosí. Esa es la idea, pero me parece también que el Ejecutivo está haciendo lo que tiene que hacer, captando y que se sepa, porque luego se suben a la tribuna y sí en contra de todo lo que tenga que ver con la transformación, pero en sus votos todo votan a favor. Entonces, que el pueblo de San Luis Potosí sepa que si hoy la directiva se queda entregada al PRI es porque tanto el PRI como MC como el PAN están arrodillados al verde. Están El arrollados. PAN, por supuesto que no. Tan no es así, pues Todo que no han les conviene votado. darnos la directiva cuando, te insisto, tenemos una gran representación. 200,000 votos frente a los que puede tener el PRI y que en su momento se discutió del PT. Pero bueno, es pura narrativa, que ya no les queda nada de discurso a mis queridos amigos del oficialismo y pues el 2027 se verá. Oigan, pero hablando de temas importantes que tendrían que ser foco hoy en el Congreso del Estado. Bueno, finalmente preguntarte, Carlos, ¿ya es un hecho? No. Porque ayer decían, pues quienes están impulsando la propuesta, que ya Sara Rocha era la próxima presidenta de la mesa directiva. ¿Es un hecho? Bueno, el mecanismo es que la Junta de Coordinación Política, donde hay un representante de cada fuerza política, hace una propuesta, lo tiene que subir al Pleno. En el Pleno el domingo lo votaremos y veremos. Todavía faltan esos dos procesos legislativos. No hay consenso. La propuesta Jucopo la puede cambiar en cualquier momento si así lo deciden y veremos el domingo qué es lo que pasa. Nosotros vamos a buscar el consenso. Lo que queremos es que haya estabilidad en el Congreso y que avance la transformación, que no encontremos barreras en el movimiento y en las iniciativas que todavía faltan para adecuar nuestra ley local y nuestra Constitución al movimiento de humanismo mexicano. Hablando de temas que tendría que estar abordando el Poder Legislativo local, está esta Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que lamentablemente con todo y que tendría que armonizarse con la ley federal, con todo y que ya había el compromiso, no se ha podido sacar adelante. ¿Hay interés o no por parte de los partidos políticos? Ayer platicábamos con las madres buscadoras en este espacio y pues conocemos sus historias, las conocemos de hace muchísimo tiempo y decían, nos hemos juntado con diputados de todas las bancadas, todos nos han prometido que le van a entrar, particularmente del Partido Verde, y ninguno ha hecho un trabajo serio en torno a esta Fiscalía Especializada. Yo te puedo platicar que ya lo estamos discutiendo en el Congreso y existe una iniciativa, existen dos iniciativas, me parece, la que promueve el diputado Gámez junto con estos colectivos y que promovieron, entiendo, con la Fiscalía, y eso nos dio en el Congreso pues la tranquilidad de que las cosas estaban atendidas, la Fiscalía iba a dar también su visión para dictaminar, ya lo teníamos en una votación en una comisión y se retiró justamente porque una de las diputadas señalaba, a ver, no es un cambio estético, no tiene que ser solamente cambio, ya existe una unidad, es decir, no podemos decir que hay un vacío porque existe una unidad que se encarga de la búsqueda de personas desaparecidas. Necesitamos elevarle el nivel, darle capacidades técnicas, darle presupuesto, claro. Que no era nada más un cambio estético de un nombre, por unidad, por fiscalía, y ya, resuelto el problema, no. Hay que entrarle a fondo, necesitamos el impacto presupuestal, necesitamos saber cuánto presupuesto necesita y cuánto su equipo, cuánto su personal, cuánto su estructura, y entonces habrá una fiscalía, no es un cambio estético. Y si aprobábamos un cambio estético, pues peor, porque estaríamos simulando. Entonces llegamos al consenso de que teníamos que tener la información completa, estamos en ello. Este lunes inicia el siguiente periodo legislativo y seguramente será uno de los principales asuntos en agenda. Ya está en comisiones, yo integro parte de la Comisión de Justicia y si no se resuelve en la primera sesión de la Comisión de Justicia, principalmente sería uno de los promotores, así lo puedo decir de esto, pero estoy convencido de que hay el consenso con las demás fuerzas políticas y con los impulsores de la iniciativa para que esto salga adelante. Porque hay compromiso del gobierno del Estado Sí. y de un diputado del Partido Verde, Luis Fernando Gámez. ¿Por qué no ha sido prioritario, A ver, José Luis? yo les voy a pedir un poquito la comprensión del tiempo que me tienen asignado, porque este es un tema que conozco
bien, a profundidad. Sí, porque incluso nos decían las madres buscadoras sí, que habían por platicado supuesto. contigo. Y yo hice un compromiso con Como ellas. diputado local. Hice un compromiso con ellas que lo que falta es que se consoliden en la votación en el Congreso. Y como bien dice Carlos Arriola, el diputado Gámez presentó una iniciativa que fue construida con ellas, con el colectivo Voz y Dignidad, y que fue ampliamente cabildeado con el Ejecutivo del Estado y con la Fiscalía. A mí no me alcanza a presentar esa iniciativa cuando ya estaba confeccionada porque se termina la legislatura, pero la hace suya el diputado Fernando Gámez y la presenta. Corre todo el trámite de comisiones, llega a su discusión en la parte de la comisión que le correspondía y hay un posicionamiento de una diputada específicamente sobre el tema de la asignación de recursos, del impacto presupuestal, y la comisión decide retirarla de la discusión. A mí me parece un tema lamentable porque estaba de acuerdo a la Fiscalía, estaba de acuerdo el Ejecutivo del Estado, estaba de acuerdo los colectivos, entonces me parece una decisión lamentable, pero bueno, es una posición válida y la comisión decidió hacerlo de esa manera. Ahora enfrentamos un nuevo reto, porque esta iniciativa va a tener que ser sí o sí modificada. A principios de finales del mes de junio, principios de julio, en San Lázaro, votamos una modificación a la Ley General de Desaparición Forzada, en donde implementamos una serie de medidas que tienen que ver con una estrategia nacional para atender este delito, muy parecido a lo que votamos este martes pasado con el artículo 73 constitucional, que tiene que ver con una estrategia en contra de la extorsión. Creo que son los dos delitos que más duelen, la desaparición forzada y la extorsión en este momento en el país. Y que se está construyendo una estrategia a nivel nacional y San Luis Potosí está obligado a armonizar en términos de esta nueva ley general, de esta modificación, armonizar su marco jurídico. Va a tener que crear una fiscalía especializada y no solo eso, sino va a tener que generar cuando menos 6 direcciones o unidades especializadas que integren esta fiscalía pues para poder atender a este problema. Te quiero decir también que San Luis Potosí tiene un modelo de identificación de personas, tiene un sistema que está muy fortalecido gracias al trabajo que han hecho este colectivo específico. Hoy contamos con un laboratorio forense en el estado de primer nivel que está a punto de concluir su certificación para que sus resultados sean válidos en los procesos judiciales, y que mucho tienen que ver estas personas a las que yo respeto y admiro profundamente, y me duele mucho la circunstancia que está pasando. Es un tema en el que yo en lo personal tengo un compromiso y acepto una deuda con este tema, porque nadie estamos exentos de que nos pueda ocurrir esto, Erika. La verdad es que es un tema que tenemos que fortalecer todas y todos. Mi voto en San Lázaro, por supuesto, fue a favor. No solamente eso, hice alguna labor de cabildeo con otros diputados en este tema, porque es un tema que me duele y que reconozco que es un pendiente que dejé en mi tiempo, y ojalá y mis compañeros en el Congreso del Estado puedan sacar adelante este tema. Santiago, sin embargo, no ha sido prioridad de los partidos en la agenda. No, a ver, hay que decirlo con toda claridad, Erika. No solo hay desinterés, hay un incumplimiento legal a la creación de estas fiscalías especializadas. Estamos hablando no de un dato más, no es una cifra más. Estamos hablando de uno de los mayores problemas que presentan las familias mexicanas todos los días. El tema de desapariciones en México es un problema generalizado, sistemático y en aumento, del cual San Luis Potosí no es ajeno. Y para poder resolver los problemas hay que entender la causa. No hay enfermedad que se cure si no está diagnosticada. ¿Qué está pasando en México y qué está pasando en San Luis? La verdad es que la única respuesta a esta pregunta de una desatención a una causa tan dolida de la población mexicana es el desinterés por parte de las autoridades. Existe desde 2017, Erika, la Ley General en materia de desapariciones, que no solo faculta, que no solo establece un andamiaje robusto para combatir estas desapariciones, sino que genera una obligación. La ley en el artículo 68 establece que todas las fiscalías, tanto general como del Estado, como la de los estados, deberá contar. Es la frase que establece la ley en la materia. Llevamos 8 años sin instrumentar esta legislación. Es de verdaderamente un desastre. Desde Acción Nacional lo decimos con toda seriedad. La integridad y la vida de las personas no puede esperar. Exhortamos al Congreso que se tome el tema con seriedad, que se haga el análisis y que se genere y que se cumplimente esta ley a la brevedad posible. Y es que el tiempo sigue corriendo y lamentablemente, de verdad, quisiéramos pensar que es un problema que ha quedado resuelto, pero que al contrario, sigue y sigue y sigue creciendo. Como el tema del huachicol, finalmente, no quiero que se nos acabe el tiempo sin tocar el tema. Hay operativos especiales
está involucrado San Luis Potosí en varios sentidos. La presidenta lo ha dicho, no solo por el tema de las detenciones que reportó Omar García Harfuch, sino también por el tema de Carretera 57, y la presidenta se ha referido a San Luis Potosí como una de las entidades donde pasa, se vende el huachicol, donde hay involucramiento, pues hay participación en este delito. ¿Qué podemos esperar, Carlos? Pues mira, me parece que se está trabajando y eso es lo más incluso emocionante. Yo veo todos los días la mañanera a Omar García Harfuch, a la presidenta Claudia Sheinbaum, reportando detenciones, reportando avances, reportando decomisos de droga, combate frontal y además reportando avances en los programas de bienestar, avances en el apoyo a los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro, va subiendo su empleabilidad, va subiendo su presupuesto y ya no es un programa asistencialista a cambio de algo, sino es un derecho constitucional de los jóvenes. Pero son los chavos los que están metidos en el huachicol. A ver, a esos niveles de las detenciones los y de chavos todo son lo la que se carne de presume. cañón que muere a causa de los grandes jefes como Genaro García Luna, como todos los que acaban de detener, como los que están detenidos de aquí de San Luis Potosí y los millones que se han incautado. Pero creo que tenemos que dejarle en claro a la gente la diferencia entre huachicol, que se refiere a los ductos, al ordeñar los ductos, vender combustible robado, y el huachicol fiscal, que es otra cosa, es un tema de importar combustible a menor precio, reportarlo como otra cosa y que no pagues impuestos y todo eso te lo clavas, ¿no? Entonces eso ha generado, pero no de este sexenio, eso es lo que no se está hablando, y la narrativa combate al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum porque no les queda de otra, pero estas son redes de corrupción que vienen desde los gobiernos de Felipe Calderón y de Fox, que se están desintegrando por fin, que sí, te podremos Y también decir, el de Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, a eso voy, nos podríamos decir que faltó, que el mismo fiscal, que está ahora, le faltó tiempo, que llegó y tuvo que limpiar una podredumbre completa en el interior de la Procuraduría, antes Procuraduría, ahora Fiscalía, y que estamos viendo resultados claros del trabajo del fiscal Gertz, del secretario Omar García Harfuch y de la presidenta. Se puede recriminar lo que sea, menos que no estamos combatiendo la corrupción, menos que no hay resultados, y en San Luis Potosí se está combatiendo el crimen de manera directa. Se acaban de hacer detenciones, se acaban de hacer también incautamientos de droga, acaba de desintegrar, de destruir laboratorios de fentanilo que había en algunos lugares y bueno, se puede decir que hay resultados, lo estamos demostrando y por eso la presidenta mantiene los niveles de aprobación que sostiene. ¿Estás de acuerdo, Santiago? Por supuesto que no. A ver, reconocemos en Acción Nacional que hay un rompimiento de quiebre a partir de esta operación contra el huachicol, lo cual reconocemos y aplaudimos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto evidencia, por supuesto, ya un distanciamiento del pasado gobierno de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, lo cual no solo son del mismo partido, sino que en el discurso hablaban de la continuidad, del segundo piso de la mal llamada, evidentemente, transformación. Ahora, el tema del huachicol es un tema sumamente trascendente porque tiene primero contradicciones, Erika. Vemos una manifestación por parte del fiscal que dice que el génesis, el origen que llevó a las investigaciones y de lo que hoy culmina con órdenes de aprehensión y detenciones fue una denuncia del propio almirante de la Marina hace 2 años. Y eso nos lleva a decir qué hicieron en 2 años. Hay una total omisión por parte de las autoridades como de la UIF, Hacienda y una serie de actores políticos que no actuaron. Integrar carpetas de Después, investigación. tenemos la versión de García Harfuch, que dice que esto se origina con motivo de la detención del barco buque en Altamira en marzo, y luego entonces sí ya hubo una reacción inmediata para lograr estas detenciones. Hay que tener cuidado con las causas y sobre todo hay que ir a fondo. Ahora, ¿qué representa el tema de huachicol? Representa el acto más corrupto en la historia de México. El huachicol fiscal, que es el tema que hoy nos compete, representa más o menos una evasión fiscal, Erika, de 200,000 millones de pesos anuales. El segundo acto de corrupción más grande en este país fue el tema de Segalmex, que era de 15,000, pero ellos alardeaban el tema de la estafa maestra que eran 7,000. ¿De qué estamos hablando? Y no los veo preocupados ni alarmados por el tema. La multa Aquí de lo García importante Luna, es más o decir lo menos, siguiente. equivalente. Es un tema que desmitifica toda la propaganda, toda la narrativa sin fundamento del gobierno Morena, ¿sí? De que ya no hay corrupción, de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles, todo se les cayó. Ya no tiene narrativa, ya no tiene discurso. Si no es Y magia, de Acción Nacional carnal. lo único que queremos decir es vamos a fondo, porque ya es evidente en el discurso de la presidenta que quiere hacer un control de daños, en donde unos sí estaban involucrados, otros no formaban parte. Vamos a fondo. Ya se abrió la cloaca, ya se evidenció el acto más grande, insisto, de corrupción en este país, y vamos a fondo, responda y tenga que ver quien tenga que ver. Tuvo José que Luis llegar- Fernández.
Sí, bueno, yo creo que el gobierno federal está actuando de manera correcta. No estamos ante un tema sencillo, estamos ante un delito novedoso que no se daba porque no existía la posibilidad de importar hidrocarburos. La realidad es que reconozco el gran esfuerzo que está haciendo el gobierno federal en ese tema y creo que todavía faltan muchas páginas por ver, ¿no? De este capítulo. Confío plenamente en que se va a llegar a las últimas consecuencias. Veo a la presidenta muy decidida en no permitir y no tolerar que este tipo de circunstancias ocurran en nuestro país, como ocurrieron y están trabajando para que ya no vuelvan a ocurrir. La parte más importante es que los hoy detenidos tengan un juicio justo, que se les castigue a quien se le acredite que cometió delitos, pero sobre todo pues que se le repare el daño al pueblo de México, ¿no? Esa es la parte que considero yo más importante. Y me voy a regresar un poquito al tema de las madres buscadoras, si me lo permites, Erika, porque sí, de repente no puedo dejar pasar. Tengo un gran respeto y un gran aprecio por Santiago Zamanillo, pero me parece que no es correcto que en los micrófonos demos un punto de vista y en nuestros posicionamientos políticos, donde se deben de tener los posicionamientos políticos, tengamos otro. Si mal no recuerdo, en la discusión de este tema de la reforma a la ley de desaparición forzada en San Lázaro, Acción Nacional acompañó esta medida, pero generó una serie de señalamientos y críticas, incluso creo que en lo particular votaron en contra por el tema de la CURP biométrica, que es un elemento indispensable para poder resolver este problema y poder identificar muchas personas que están en condición de desaparecidas y que ya pudiéramos ubicar en qué punto se tiene. Entonces, la verdad es que no creo que sea válido o conveniente que en nuestras posiciones políticas firmes, en donde se debe, en la Cámara de Diputados, demos una cara y públicamente vengamos a dar otra. No estoy de acuerdo. Se nos ha acabado el tiempo, pero como han sido aludidos, les voy a dar cosa de 30 segundos a cada uno. Primero, Santiago. Sí, yo nada más por alusiones personales y también un gran estima, mi querido José Luis Fernández. Son temas muy diferentes, mi estimado Chiquis. Mira, muy diferentes. No, porque nosotros estamos a favor y hoy exhortamos al Congreso para que cumpla lo que establece la ley, que es armar una fiscalía de especialidad que lo único que genera es tener recursos materiales, humanos e instrumentos propios para combatir uno que hoy es de los delitos de mayor impacto y mayor aumento en este país. La CURP biométrica es un tema de Estado policíaco, no tiene nada que ver ni resolver el problema de foto, porque el tema es muy fundamental. En Acción Nacional respetamos la dignidad humana y privilegiamos las libertades. Santi, te voy a enviar el dictamen de la reforma de la ley para que veas que la CURP biométrica está incluida en ese dictamen. Sí, mándamela, pero es la ley espía, por supuesto. Pero déjame decirlo, no es la solución. Ya hoy, cuando había carpetas de investigación, Chiquis, la autoridad investigadora que está a cargo y tienen el monopolio de la acción penal, son las fiscalías, podían solicitarle a un juez que te dijera dónde está, cuáles eran los comunicados que había. Ya existía. Hoy quieren espiar a los ciudadanos que viven honestamente, porque es un medio de presión. Pero no tiene nada que ver y no confundamos a la ciudadanía. No ofuscamos su inteligencia porque eso indigna. Lo digo con claridad. Esto no resuelve el problema. De la ley de desaparición forzada, si me permites, las reformas de la ley de desaparición forzada tienen que ver con la creación de una plataforma única de personas desaparecidas que a través de la identificación de la CURP biométrica y de la obligación que hoy tienen los forenses de tomar datos biométricos de las personas que tienen en calidad de desaparecidas, se puedan integrar en este padrón y donde todos los estados y por supuesto el gobierno federal puedan tener acceso a esta información con el fin de identificar y darle tranquilidad a miles de familias que tienen un familiar desaparecido, que por cierto muchos desaparecieron en los periodos de la época oscura del gobierno neoliberal. Entonces, no vengamos a decir aquí que estamos a favor y de desgarrarnos las vestiduras cuando a la hora de los votos vamos en contra. Por supuesto que estamos a favor y lo demostramos, pero no confundamos los temas. Lo que quiere el gobierno es saber con quién te reúnes, a dónde vas, porque es muy fácil. La CURP biométrica es la base donde van a estar los registros de todos los ciudadanos, pero para realizar cualquier trámite, tanto en el ámbito privado como público, Erika, vas a tener que entregarla. Entonces, lo que compras, lo que comes, si vas al hospital, de qué te atiendes, todo va a haber un registro en manos del gobierno con un único ánimo de presionar, de vigilar y de reprender a la oposición. Esa es la realidad, no confundamos y no engañamos a la gente. Oiga, nada más el apunte, sí existen otros países, pero a ver, la diferencia es el modo de gobierno. Ahí también los invito a que la próxima vez
platiquemos de gobierno la en curva México. biométrica. Sí, por supuesto. Finalmente, No sé si cerramos prefieran un contigo, gobierno Carlos. como el de China, pero este es bastante democrático. Yo solamente quiero decirle al pueblo de San Luis Potosí, uno, que el Congreso del Estado va a cumplir su compromiso y va a crear la fiscalía especializada que se tiene pendiente. Y se va a cumplir, se va a aprobar esa iniciativa y se le tiene que dotar el presupuesto. Dos, no caigamos en la narrativa del PRIAN. Ojalá hubieran hecho todo eso cuando ellos gobernaron, tuvieron 36 años el poder, toda la vida aquí en San Luis Potosí y no lo hicieron. Pues nunca Ahora violamos lo derechos estamos haciendo y estamos reformando la Constitución. Le dimos más facultades a la Secretaría de Seguridad en materia de investigación, que hoy Omar García Harfuch está dando resultados, más de 32,000 detenciones contra el crimen. Y ellos decían, te van a espiar, le están dando super facultades al superpolicía Harfuch. Qué honor tener a Omar García Harfuch y no a Genaro García Luna como secretario de Seguridad Oye, Carlos, Pública. pero esto de la Y CURP estamos lo dando había propuesto el resultados. PRI y ustedes se habían opuesto. Sí, porque bueno, ahí está. No es lo mismo el PRI que Morena, Erika. Y hay diferencias bastante históricas, bastante democráticas y un proceso de transición democrática histórica como para que comparemos uno y otro. Y nuestra curva biométrica está con todas las de la ley. Se van a respetar los datos personales. Son cosas que ya tienen las empresas privadas. No puede ser que el Estado, teniendo todas las capacidades tecnológicas en este año, en esta fecha, no se tenga toda la capacidad de reconocer todos los que somos mexicanos. Eso es algo básico, estamos avanzando, tenemos una agencia de transformación digital y todos los servidores públicos son sujetos de ley. Entonces no podemos vivir con el miedo de decir, es que me van a espiar, no son tan importantes. Si quieren espiarlos lo harían y se sabría todo. Ya es bastante Ánimo Montana con sus fiestas del PAN, no Oye, hay que pero que espiarlos ya pasó, suficiente, ¿eh? son No, bastantes no, sus no, sí, escándalos, por supuesto, son bastantes los sus escándalos de escándalos. espionaje que Sí, se han no. visto en los Es diferentes legitimar gobiernos. las ilegalidades. Pero bueno, nos Fueron sus tenemos que ir, gobiernos. ya nos ¿Quién están compró presionando Pegasus, con el Erika? tiempo. ¿Quién compró Pegasus? Oye, y en San Luis Potosí, ¿eh? Y en San Luis ¿Te acordarás Potosí. aquel vacío de dónde quedó el equipo de espionaje? Ya Vamos nos a vamos, preguntarle a los porque si no gobiernos nos van a panistas. cortar, Mua, pero estamos como oye, Samuel Roa. nos están pidiendo otro tema y gracias de verdad a la gente que nos sintoniza. Siempre digo que tenemos el auditorio más preparado. Nos dicen el tema de la sesión ayer del Supremo Tribunal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo tenemos que platicar. Sí, qué lo bueno. tenemos que platicar A la ver, próxima ahí tenemos semana. un Primer sesión Gracias, que se habla Carlos. una lengua indígena De en la la Corte. en el No, Pleno eso de lo la destaco, Corte. pero el Eso es hecho de que al momento de importantísimo. votar no hayan sabido ni qué estaban No, haciendo. eso es Corte de mentira, los son acordeones videitos de de los TikTok, no cuates. caigamos en Vimos videitos la de sesión TikTok. completa, para que no nos digas Y qué buen videitos. debate. La sesión Qué buen completa. debate. Pero no lo Híjole. aceptan, Erika. Ahorita Híjole, somos lo el platicamos gobierno de la los otros próxima datos. semana. Cortito. Es más, mira, vamos a hacer nuestra propia selección. No vamos a agarrar los videos de otro. La propia selección de lo que fue Perfecto. la sesión del día de ayer. Los presentamos la próxima semana y platicamos de eso. Carlos, gracias. Cerrado, gracias al pueblo de San Luis Potosí. José Luis Fernández, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Santiago Gracias, Zamanillo, Erika, muchas por el gracias. espacio. Un gusto estar con ustedes. Saludo a todo tu auditorio. Hasta la próxima semana. Nosotros vamos a una pausa y regresamos que todavía hay más.